agradeciendo nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes para seguir continuando con las sesiones que hemos estado teniendo. El día de hoy corresponde presentar al químico farmacéutico biólogo Enrique Alejandro Molina Avilés, quien nos va a hablar del tema examen químico en neuroanálisis, ya que muchas veces sabemos que este estudio es integral, no solamente es lo que vemos bajo el microscopio, también cobra gran importancia todo el examen químico y físico. También en este caso vamos a abordar lo que es el examen químico. Bueno, voy a presentar al químico. Como ya les comenté, de profesión es químico farmacéutico biólogo Enrique Alejandro Molina Avilés. Él como profesión es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Dentro de su experiencia profesional él empezó desde el área técnica, laborando en diferentes laboratorios clínicos. Posterior a eso, ha elaborado en el Hospital General de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, ya como químico clínico encargado de áreas operativos, igualmente en la Unidad Médico Familiar número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General de Zona número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente, él es director general del grupo EduLab. Dentro de su currículum de estudios complementarios que él tiene, se encuentran cursos de uroanálisis que han sido tomados en la Ciudad de México por el grupo PACAL. Igualmente tiene talleres en el área de inmunohematología, seminarios también en cursos básicos de química clínica, un curso taller en hemostasia, curso taller de uroanálisis, micología y coprológico en la ciudad de Oaxaca, diplomado de patología clínica por el laboratorio en la Ciudad de México, que fue impartido por EduLab. Igualmente cuenta con un diplomado en hematología diagnóstica tomado en la Ciudad de México. No, sin más preámbulo, le cedo la palabra al químico Enrique para que pueda comenzar con esta charla del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Les agradezco infinitamente la invitación que nos hicieron llegar ya desde hace algunos meses. Para mí es todo un honor y un privilegio poder colaborar y contribuir en este curso internacional que la verdad es un curso bastante completo. Entonces, nuevamente les agradezco muchísimo a los organizadores por tomarnos en cuenta. Muchas gracias, Químico Giovanni, por la presentación. Como él bien lo mencionaba, pues el examen químico es una parte bastante importante dentro del examen general de orina, ya que a partir del examen químico vamos a poder tener un punto de referencia para ver qué es lo que vamos a poder encontrar en el sedimento urinario. De pronto habrá cosas que las vamos a poder asociar directamente con el sedimento urinario y algunas otras cosas no, pero en realidad toda la información que nos proporciona el examen químico es muy valioso. Entonces espero que pues esta charla que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de pues aproximadamente 1 hora y media, que es la duración de esta charla, espero que sea de gran utilidad y que sea de agrado para todos ustedes. Nuevamente les agradezco muchísimo la invitación y sean todos bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Bienvenidos. Listo, podemos empezar, Químico. Adecuado para realizar ciertas pruebas. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a dar continuación ahora con un nuevo tema con respecto al examen químico. Bueno, pues es un examen que
que también es prácticamente de rutina. Desafortunadamente también dentro de las malas prácticas que he observado en muchos laboratorios por los cuales he pasado y en algunos que he tenido oportunidad de visitar, principalmente laboratorios de salud pública que de pronto a lo mejor entran las situaciones de que no se tiene un presupuesto adecuado para realizar ciertas pruebas. Hay un sinfín de malas prácticas que desafortunadamente hoy en día se siguen llevando a cabo. Una de ellas, por ejemplo, es de que si en este caso un examen químico, bueno, procesan, digamos, 20 muestras de examen general de orina, a las 20 les meten la tira reactiva. Si alguna de estas tiras reactivas o resultados del examen químico obtenido por medio de esas tiras reactivas sale normal, no le procesan sedimento. Eso definitivamente es una muy mala práctica. No quiere decir que aunque todo el examen químico nos dé dentro de los parámetros normales, no quiere decir que en el sedimento no vamos a poder observar absolutamente nada. Eso es un mito y definitivamente es una mala práctica que tiene que ser eliminada. Otra mala práctica que he logrado percibir en algunos laboratorios es de que si la orina es de color normal y transparente, pues en ocasiones no le meten la tira reactiva. Híjole, eso es un sinfín ahora sí que malas prácticas que se llevan a cabo en muchos lugares, y pues a lo largo del desarrollo de este temario, pues vamos a darnos cuenta y nos vamos a percatar que es una muy mala práctica. Pero bueno, también hay muy malas prácticas a la hora de realizar el examen químico de la orina. Vamos a hablar también un poquito de las malas prácticas y de las buenas prácticas, en este caso, para que se pueda dar una interpretación adecuada de la tira reactiva a la hora que realicemos el examen químico. Bien, pues en este caso, pues va a depender en este sentido del analista que la interpretación, en primer lugar, sea llevada a cabo por el personal del laboratorio de una forma inadecuada y a su vez, pues en este caso, si el analista realiza inadecuadamente el proceso de la muestra o una mala interpretación, pues por ende el médico va a dar por hecho o va a interpretar pues posiblemente lo mismo que está interpretando en este caso el analista. Entonces es muy importante que en primera instancia el analista sepa interpretar, sepa procesar correctamente esta tira reactiva o este examen químico para que a su vez el médico pueda obtener la información necesaria para que en este caso, en base a las evidencias que nosotros vamos a estar obteniendo en el laboratorio, pues estas evidencias puedan ser útiles en este caso para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Bueno, por otro lado, es importante que pues tomemos en cuenta ciertas situaciones que son muy importantes dentro del laboratorio, ¿no? El hecho de procesar inadecuadamente algunas muestras, el hecho de hacer uso inadecuado, en este caso, de algunas áreas de laboratorio, como ven, pues aquí hay una persona hablando por teléfono, utilizando los guantes, está procesando muestras biológicas y está manipulando su celular. Esto pues es una gran fuente de contaminación que en este caso pues esta persona está realizando el desecho inadecuado en este caso las muestras biológicas, de los materiales de laboratorio. Son un sinfín de situaciones que nosotros como profesionales de laboratorio tenemos que evitar malas prácticas, porque desafortunadamente si no erradicamos esas malas prácticas, pues en primer lugar, una de dos, o nos vamos a estar perjudicando a nosotros mismos, porque bueno, vamos a tener una contaminación o podemos obtener alguna enfermedad o alguna contaminación por causa, en este caso, de un uso inadecuado de las muestras biológicas, o bien, en este caso, pues la persona más perjudicada al realizar malas prácticas, pues en este caso va a ser el paciente. Creo que aquí cabe señalar que nosotros estamos trabajando con seres humanos, con personas que están colocando, en este caso, parte de su salud en nuestras manos. Entonces
es apropiado o lo ideal es de que estas personas pues reciban lo mejor de nosotros para poder salir adelante de esa enfermedad en la cual se estén pasando. Y bueno, aquí vemos ya como tal los parámetros elementales de lo que es el examen químico de la orina. Cabe señalar que a lo largo del tiempo, al paso de los años, hay muchos parámetros de la tira reactiva que han estado evolucionando muchísimo. Las primeras tiras reactivas que se empezaron a utilizar pues datan desde los años 50, 60, en donde pues únicamente se determinaban dos parámetros, dos analitos. Conforme han ido pasando los años, pues la tira reactiva ha ido evolucionando pues todavía aún más en comparación a los años anteriores. Hoy en la actualidad, pues son estos parámetros los que normalmente las tiras reactivas semicuantifican, que en este caso es el pH, las proteínas, la glucosa, las cetonas, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, leucocitos y densidad. Normalmente son 10 parámetros que en la actualidad todas las tiras reactivas están manejando. Aquí tenemos esos 10 parámetros. Y últimamente también han salido algunas otras tiras reactivas que ya inclusive vienen de 12 parámetros. Además de estos 10 parámetros que están citados aquí en esta diapositiva, también en otras casas comerciales, pues como tal vienen la determinación, en este caso de ácido ascórbico, que como vamos a ver a lo largo de esta presentación, pues el ácido ascórbico es una sustancia que en este caso llega a generar falsos positivos en diferentes pruebas. También uno de los otros parámetros que se están actualmente utilizando en algunas tiras reactivas ya más desarrolladas, pues en este caso es la determinación de la microalbúmina, que es un parámetro muy socorrido para la detección de enfermedad renal. Entonces, cabe señalar que no dudo que en unos años más pues las tiras reactivas aún estén más evolucionadas y los parámetros que se estén semicuantificando sean aún todavía mayores. ¿Por qué digo semicuantificando? Porque en realidad no estamos haciendo una cuantificación. Nosotros no estamos, en todos estos parámetros, nosotros no estamos determinando una concentración de estas sustancias que vamos a detectar, no estamos haciendo una determinación concreta o muy, muy exacta. No, simplemente nosotros estamos dándonos una idea, más o menos la cantidad aproximada de estas sustancias que van a estar presentes en la muestra de orina. Por eso es que estoy diciendo semicuantificar, porque no estamos midiendo como tal, únicamente nos estamos dando una idea qué cantidad de esta sustancia es la que está presente en la muestra de orina. Bien, pues vamos a empezar a revisar en este caso cada una de los parámetros, de estos 10 parámetros que ya les he mencionado. Es muy importante que nosotros pues entendamos el fundamento de cómo funciona la tira reactiva y sobre todo que podamos interpretarla correctamente. ¿Cuándo es que ese parámetro va a ser válido y bajo qué circunstancias no va a ser válido? Vamos a hablar mucho de lo que son los falsos positivos, que en este caso, al hablar de falsos positivos, pues nosotros vamos a estar hablando de que cuando una muestra nos está dando negativa a la hora de interpretar la tira reactiva, pero en realidad, en este caso, la prueba en realidad es positiva. Y estaremos hablando de falso positivo cuando en la tira reactiva el parámetro nos da positivo, pero en la realidad ese parámetro es negativo. ¿Qué es lo que nos va a generar los falsos positivos o los falsos negativos? Pues en este caso, las malas prácticas nos pueden generar, en este caso, un falso positivo o un falso negativo, o bien el uso de algunas sustancias por parte del paciente, también esto nos va a generar ese falso positivo o falso negativo. En su momento, puntualmente, vamos a estar hablando de los falsos positivos y negativos en cada una de las pruebas, ¿sale? Bien, vamos a hablar un poquito de las buenas prácticas. En este sentido, pues es muy importante que en primera instancia nosotros, a la hora que vayamos a revisar, a utilizar más bien una tira reactiva,
es importante que nosotros echemos un ojo en este caso al inserto o al instructivo que viene adjunto con las tiras reactivas. En el mercado en la actualidad existen infinidad de casas comerciales que proveen tiras reactivas, así como hay pues tiras reactivas de muy buena calidad, hay de muy baja calidad, y por ende pues vamos a estar hablando de diferentes marcas e inclusive de diferentes precios. Entonces no todas las tiras reactivas afortunadamente son buenas para poder utilizarlas, ya que en ocasiones pues estas tiras reactivas no nos pueden llegar a causar confusión a la hora de estar determinando a ciertos parámetros porque no tienen en ocasiones una buena sensibilidad o en ocasiones una buena especificidad. Ahí cabría señalar que es muy importante que ustedes puedan pues verificar que en este caso las tiras reactivas que ustedes estén utilizando en su laboratorio pues sean idóneas o sean ideales para el trabajo que ustedes están desempeñando. Particularmente en el hospital en donde yo laboro, nos proveen dos tipos de tiras reactivas, unas que son específicamente para el equipo que nosotros utilizamos, un equipo semiautomatizado para la determinación del examen químico. Y bueno, cabe señalar que normalmente ahí también es muy importante que nosotros prestemos atención en el caso de las tiras que son fabricadas, en este caso para los lectores del examen químico, pues en la actualidad existen diferentes equipos en el mercado que nos facilitan un poco el trabajo a la hora de estar realizando la lectura o la interpretación, en este caso de la tira reactiva. Es muy importante que nosotros verifiquemos cuándo se están utilizando tiras reactivas que están fabricadas específicamente para un equipo o bien cuando las tiras reactivas están fabricadas para que la interpretación o la lectura de estas se lleve a cabo de forma visual. Entonces, existen esas dos formas de interpretar el examen químico, de forma visual, que es comparando la tira reactiva con una carta de colores que provee el fabricante, o bien cuando se utiliza en este caso el equipo semiautomatizado. Entonces, de primera instancia es importante verificar las recomendaciones del fabricante, ya que dependiendo los diferentes fabricantes de tiras reactivas, pues habrá ciertas cuestiones que particularmente los fabricantes estarán puntualizando en su respectivo instructivo o inserto. Entonces, de primera instancia, echarle una leída y revisar, en este caso, el inserto y tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante. En segundo lugar, pues es importante revisar, en este caso, la fecha de caducidad, ya que si nosotros no revisamos la fecha de caducidad y o empezamos a utilizar tiras reactivas que ya hayan caducado, pues nos estamos arriesgando a que haya la generación de falsos positivos o falsos negativos en ciertos parámetros de la tira. Por eso es la importancia de utilizar tiras reactivas que estén, en este caso, dentro de su periodo de uso. Por otro lado, pues es necesario verificar el lote y la calibración. Específicamente se va a recomendar el lote, revisar el lote y realizar una calibración, particularmente cuando se utilizan equipos semiautomatizados que es necesario ir calibrando cada vez que se cambia de lote para que de alguna manera no haya una discrepancia entre la calibración que tenemos dada de alta en el equipo con el nuevo lote que en este caso empezaremos a utilizar. Esto es más particularmente en el caso de cuando se utiliza algún lector de tiras de tipo semi cuantitativo. Por otro lado, pues es importante que nosotros enmiquemos. Les había platicado aquí de la carta de colores. Esta carta de colores es para cuando nosotros utilizamos o interpretamos más bien la tira reactiva de forma visual, observando o haciendo la comparación de los diferentes colores en los diferentes parámetros que se pueden determinar a través de la tira. Entonces, es importante que de preferencia esta carta de colores nosotros la enmiquemos o la protejamos, ya que normalmente cuando nosotros sumergimos la tira de orina dentro del tubo,
y hacemos la comparación de esos colores en la carta de colores que provee el fabricante. A la hora de que nosotros pegamos la tira reactiva a la carta, pues normalmente se va deteriorando, en este caso, esa carta. Entonces el hecho de enmicarla pues nos ayuda un poquito más a conservarla, principalmente cuando nosotros pegamos esta tira reactiva o la colocamos cerca de la carta de colores. El hecho de que nosotros protejamos un poquito más la carta de colores, pues nos va a permitir que, pues en este caso, los colores que están aquí presentes en la carta, pues no se vayan a deteriorar, en este caso por la humedad presente en las tiras reactivas a la hora de acercarlas aquí a la carta de colores. Eso es, bueno, es particularmente una recomendación que pudiéramos pues hacer en el caso de que se haga la lectura de forma visual. También ahí lo recomendable es de que pues esta carta de colores continuamente se vaya renovando, precisamente para evitar que pues la tonalidad presente en esta carta se vaya deteriorando y eso en algún momento a la larga nos pueda generar pues dificultad de comparar los colores con la tira reactiva. Es muy importante que también la lectura de esta tira reactiva se lleve a cabo utilizando una luz, de preferencia una luz blanca, para que pues podamos apreciar correctamente, en este caso, las tonalidades presentes en la tira reactiva. Por eso es muy importante tener una buena iluminación y de preferencia que se trate de una luz blanca, no de una luz cálida. Por otro lado, pues ya habíamos comentado que es importante homogenizar la muestra cuando vayamos a vaciarlo al tubo. Nuevamente recomendamos y puntualizamos que para una recomendación para realizar la homogenización de la muestra, pues en este caso es invirtiendo el frasco 5 veces, no homogenizar de forma circular este frasco para evitar que los elementos formes se vayan al fondo del frasco. Y una vez homogenizada la muestra, pues obviamente vamos a facilitar en este caso que las sustancias que se encuentren presentes en la orina puedan detectarse a través de una tira reactiva. Por eso es muy importante, en este caso, la homogenización de la muestra. Por otro lado, una vez de que la muestra es sumergida, aquí, bueno, me voy a regresar un poquito. Aquí, otra de las recomendaciones que es muy importante tomar en cuenta es que nosotros tenemos que garantizar que la tira reactiva se encuentre impregnada correctamente de la muestra de orina. Si ustedes se habrán percatado, a la hora de que ustedes sumergen una tira reactiva al tubo, en las zonas de las zonas reactivas de la tira se forman unas burbujas. Estas burbujas, a su vez, que se van formando aquí, es necesario que nosotros las retiremos de esa zona reactiva, porque al estar presente esas burbujas en las zonas reactivas, eso puede perjudicar un poquito o puede evitar que la tira se impregne correctamente, en este caso, de la muestra. ¿Cómo vamos a quitar esas burbujas? Cuando ustedes sumergen la tira reactiva y vean que las burbujas se formaron y están presentes en las zonas reactivas, únicamente es necesario agitar un poquito. Introduzco la tira. Una vez que esté introducida dentro del tubo, es necesario agitar un poco la tira reactiva, y ustedes se van a dar cuenta que a la hora que ustedes agitan la tira reactiva, todas las burbujas que llegaran a estar presentes en las zonas reactivas, estas burbujas se van a ir a la superficie y verán que en las zonas reactivas pues no se observará ninguna burbuja. Al no haber ninguna burbuja en las zonas reactivas, de alguna manera nosotros estamos garantizando que no hay aire en esa zona reactiva, y que por ende, al no haber aire, pues la tira reactiva se va a impregnar, o en este caso las zonas reactivas se van a impregnar correctamente de la muestra de orina. Esa es una de las recomendaciones. Por otro lado, es importante que nosotros, una vez que hayamos sumergido la tira reactiva, pues retiremos el exceso, en este caso de orina, presente en las tiras reactivas.
Si nosotros no retiramos el exceso de la tira reactiva, pues muy posiblemente haya una contaminación en este caso, de una zona reactiva a otra. Es decir, que al quedar orina, en este caso en una zona reactiva, y si no se quita el exceso, ese exceso de orina va a originar que, obviamente, a la hora de mover la tira reactiva, ese exceso de orina va a hacer que el reactivo que se encuentra presente en una zona reactiva se corra o contamine otra zona reactiva. Y eso a su vez pues puede generar en este caso una alteración en la tonalidad de las zonas reactivas presentes en la tira, y esto a su vez pues nos puede generar falsos positivos o falsos negativos y por ende una mala interpretación en este caso de la tira reactiva. Por eso es que la recomendación es de que se quite el exceso de ambos lados, es decir, que nosotros vamos a quitar el exceso utilizando una toalla de papel absorbente, quitamos el exceso de un lado, giramos la tira y del otro lado retiramos también el exceso y limpiamos la parte posterior a donde se encuentran las zonas reactivas. Entonces, de esta manera, retirando el exceso de orina, como ya les comenté, vamos a favorecer que en este caso la tira reactiva no haya, en las zonas reactivas no haya un corrimiento de los reactivos presentes en la tira reactiva. Bien, por otro lado, es muy importante también que nosotros cuidemos el tiempo que la tira reactiva permanece sumergida dentro del tubo con orina, ya que pues esta fotografía es totalmente real. Yo la saqué hace ya algunos años, de un laboratorio por el cual donde yo pasé y estuve trabajando, pues dentro del área de uroanálisis. Los analistas tendían a hacer esta mala práctica para tratar de optimizar un poquito de tiempo. Lo que hacían es de que colocaban todas las tiras reactivas en los diferentes tubos y ahí las dejaban las tiras sumergidas durante algunos segundos o inclusive algunos minutos, y pues esto definitivamente es una mala práctica que tenemos que eliminar, ya que si nosotros sometemos la tira reactiva por mucho tiempo a la muestra de orina, pues nos estaríamos arriesgando que se generen falsos positivos en algunos parámetros. A lo largo de esta clase, pues vamos a ver puntualmente cuáles parámetros son los que se ven perjudicados por estas malas prácticas. Pero aquí es importante recomendarles y señalarles que el tiempo máximo, y yo creo que ya me estoy yendo ahí como que a los límites, el tiempo máximo que puede permanecer una tira reactiva dentro de un tubo con orina es máximo 5 segundos. No debe de permanecer más de 5 segundos esa tira reactiva, ya que si permitimos que permanezca por más tiempo, nos estaremos arriesgando, en este caso, a lo que ya les comenté, que es un falso positivo en algunos parámetros. Entonces, por esa razón es que se recomienda que no se someta tanto tiempo la tira reactiva, en este caso, o que no se ponga en contacto con tanto tiempo en este caso, con la muestra de orina. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ese punto para evitar esa alteración en los resultados. Bien, y pues vamos a empezar a platicar puntualmente de los diferentes parámetros presentes en la tira reactiva. El primero, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el pH. Pues recordemos que parte de la función del sistema urinario es regular el pH corporal en conjunto con los pulmones. Entonces es muy importante que nosotros determinemos el pH para determinar si hay una acidosis o una alcalosis metabólica. También en ese tipo de situaciones o padecimientos es importante la determinación, en este caso, del pH. Recordemos que a nivel de túbulos renales, pues va a haber un intercambio de protones y de diferentes iones, de bicarbonato y de varias sustancias, de fosfatos también, que de alguna manera nos van a estar contribuyendo a la regulación del pH sanguíneo. El pH pues va a depender en este caso de la dieta del paciente e incluso también del uso de algunos medicamentos.
Bueno, particularmente aquí observamos en esta imagen un trozo de carne. Normalmente las personas que tienen un consumo de carne o en este caso consumen carne en exceso, pues la orina de estos pacientes tenderá a ser más ácida. En el caso de los pacientes que acostumbren a consumir una alta cantidad de vegetales, pues el pH, en este caso de la orina de estos pacientes, va a tender a ser de tipo básico. La presencia de algunas bacterias también van a originar, en este caso, una alteración, en este caso en el pH. El uso de algunos medicamentos, pues también va a alterar, en este caso, el parámetro de pH en la orina. Esta es la determinación de pH, se utiliza principalmente para la detección, como ya les había comentado, de trastornos ácido-base metabólicos y también en trastornos respiratorios. Es un parámetro que también vamos a utilizar y que es muy socorrido para la clasificación de los cristales, pero hay algunas especies de cristales que van a estar presentes en pH ácido y algunas especies de cristales o tipos de cristales que van a estar presentes en un pH básico. Entonces, este es uno de los parámetros en el que nos basamos para poder hacer esa clasificación también de los cristales. Por otro lado, pues el método que utiliza la tira reactiva para poder llevar a cabo la determinación del pH, pues se basa en dos indicadores, que en este caso es el rojo de metilo y el azul de bromotimol. En este caso, el rojo de metilo va a actuar en pHs ácidos, es decir, que de un pH, entre menor sea el pH, la coloración en este caso de este indicador pues va a ser de color rojo, y entre más se acerque o entre menos ácido sea en este caso el pH, pues la coloración va a tender a ser de un color amarillo. Entonces, por ende, va a producir un vire o un cambio de color de rojo a amarillo, dependiendo la cantidad de pH ácido dentro de la escala ácida. Y por otro lado, pues tenemos el otro indicador, que es el azul de bromotimol, el cual va a virar de amarillo a color azul y pues va a actuar en un rango que va de pH de 6 a 9. Entonces, principalmente el azul de bromotimol va a actuar o va a entrar a hacer su función principalmente en orinas de pH básico. Por otro lado, pues hay una correlación en este caso con algunas otras pruebas, pues en este caso la presencia de nitritos, y por ende al haber nitritos positivos, pues posiblemente haya la presencia de algunas bacterias, y digo posiblemente porque no quiere decir que si la tira reactiva nos marca nitritos, quiere decir que vamos a encontrar forzosamente bacterias. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, el pH se puede correlacionar en este caso con los nitritos, ya que las bacterias pueden alterar, como ya lo comentamos, el pH. Y bien, pues en este caso la microscopía, o a la hora de estar observando el microscopio, va a haber algunas estructuras microscópicas que nosotros vamos a poder observar y que van a estar presentes estas estructuras principalmente en diferentes tipos de pH. Entonces, por eso es que aquí se menciona que una de las correlaciones con las pruebas es en este caso la microscopía. Puede haber fuentes de error o fuentes de interferencia. En este caso, muestras que hayan sido, bueno, ahí dice muestras viejas, como tal, muestras que ya hayan transcurrido más de las 2 horas después de que se hayan recolectado la muestra de orina o que haya sido recolectada por el paciente, pues en este caso esas muestras viejas pueden generar interferencia o fuentes de error a la hora de realizar el examen de pH. Si no se quita en este caso también el exceso de orina a la hora de impregnar la tira reactiva con orina, pues puede haber una contaminación con reactivos adyacentes, particularmente en la zona de pH, y esto pues genere también algún tipo de error. Por otro lado, pues vamos a hablar de las proteínas, que es otro de los parámetros que se semicuantifican en el examen químico de la orina. Bueno, pues ya estuvimos hablando que las proteínas son sinónimos de, bueno, normalmente cuando se trata de proteínas
o de albúmina particularmente, la presencia de la albúmina en orina pues se relaciona directamente con un daño renal. Ya en su momento ya revisamos la función renal, ya vimos que cuando la membrana de filtración glomerular es dañada, esto genera que haya una filtración, en este caso de proteínas a través del glomérulo, y para que haya esta filtración de proteínas a través del glomérulo, pues es necesario en este caso que el glomérulo o la membrana de filtración glomerular tenga un daño. Cuando la membrana de filtración glomerular está íntegra y se encuentra funcionando perfectamente, pues obviamente este glomérulo no va a permitir que las proteínas se filtren a través de glomérulo, y por ende, pues en condiciones normales no debe de haber proteínas en la muestra de orina. Aquí cabe señalar que, bueno, la espuma es una de las características muy presente en orinas que tienen gran cantidad de proteína. Bien, pues vamos a platicar un poquito de la proteinuria, y en este caso, pues como su nombre lo dice, proteína, uria, orina, es decir, la presencia de proteínas en orina. Y esta proteinuria pues puede estar dada en primer lugar, por secreciones. En este caso, las secreciones pueden ser de tipo vaginal, o en este caso por líquido prostático, o bien por la presencia de líquido seminal. También tanto en secreciones vaginales, líquido prostático y líquido seminal puede haber la presencia de algunas proteínas. Normalmente, pues algunas de estas proteínas puede ser, en este caso, específicamente albúmina o algún otro tipo de proteína. En este caso, pues cabe señalar que va a haber proteínas de tipo que se van a encontrar en una concentración muy baja y que va a ser normal, y va a haber otro tipo de proteínas que van a estar de pronto a lo mejor en una concentración un poquito más elevada, pero que esa proteína pues va a ser totalmente anormal que se encuentre presente en la orina. Entonces, pero específicamente aquí en las secreciones pues contienen diferentes tipos de proteínas que en este caso pues van a originar un tipo de proteinuria. Entonces, reitero, esta proteinuria puede ser normal o puede ser anormal. Por otro lado, pues tenemos otro tipo de proteína que puede estar presente en la orina, que en este caso es la proteína de Taft-Horfall, y esta proteína de Taft-Horfall se secreta a nivel del asa de Henle. Esta proteína o mucoproteína es la que se encarga de formar lo que vienen siendo los cilindros, la diferente gama de cilindros. En su momento vamos a hablar más a detalle acerca de los cilindros. Entonces, aquí únicamente queremos señalar que la proteína de Taft-Horfall es otra de las proteínas que se encuentra presente en la orina. Y bueno, como ya lo mencionamos, aquí es esta proteína es la que se encarga de dar origen a los diferentes tipos de cilindros, que en su momento vamos a platicar con más detalle. Otro tipo de proteínas que se puede encontrar presente en este caso en la muestra de orina, pues son microglobulinas de tipo séricas y microglobulinas también tubulares. En este caso, varias sustancias presentes en el plasma o en el suero pueden generar, en este caso, un tipo de proteinuria, y pues algunas proteínas también de origen tubular pueden estar presentes en la muestra de orina. Bien, por otro lado, pues la suma de las proteínas presentes en las secreciones, la proteína Taft-Horfall y las microglobulinas, pues deben de estar por debajo de los 150 miligramos en 24 horas. Es normal este valor por debajo de 150 miligramos, haciendo la suma de estas tres proteínas. En este caso, pues la albúmina, y aquí lo recalcamos en color rojo, es la proteína que se considera de importancia clínica, ya que como lo revisamos a lo largo del tema de fisiología y anatomía, en el tema de enfermedades del sistema urinario, pues la albúmina es la proteína que de alguna manera se considera o se asocia, en este caso, con un daño renal. Esta albúmina pues debe de estar por debajo de los 30 miligramos en orinas de 24 horas, de lo contrario pues ya podemos considerar que hay un problema a nivel renal. Bien, y pues vamos a encontrar diferentes tipos de proteinuria: la proteinuria prerrenal, la proteinuria renal y la proteinuria postrenal. En este caso vamos a hablar de la proteinuria prerrenal,
cuando hay algunas proteínas que van a ser transportadas, en este caso en la sangre, y que a su vez estas proteínas pues pueden ser filtradas por el glomérulo para posteriormente aparecer en la orina. Entonces el origen en este caso de estas proteínas principalmente se asocia a que son proteínas que van en torrente sanguíneo y son filtradas a través en este caso, del glomérulo. Ejemplos de proteinuria de tipo prerrenal, la presencia de hemoglobina, que recordemos que es una proteína que ayuda al transporte de oxígeno por parte de los eritrocitos. La mioglobina, que es una proteína presente a nivel muscular. Reactantes de fase aguda, que normalmente son proteínas asociadas a procesos inflamatorios. O bien la proteína de Ben-Jones, que en este caso es un tipo de proteína que también se presenta cuando hay algunos padecimientos, como viene siendo el mieloma múltiple. Se secretan este tipo de proteínas y van a ser transportadas por la sangre, y este tipo de proteínas de tipo prerrenal pues van a ser filtradas libremente por el glomérulo para posteriormente aparecer en orina. Entonces vamos a hablar de proteinuria prerrenal cuando encontremos estas proteínas, como ya les comenté. Posteriormente vamos a hablar de proteinuria de tipo renal, es decir que esta proteína va a estar asociada, o la presencia de esta proteína pues se va a asociar más a nivel renal, y dentro de estas proteinurias renales de tipo renal vamos a encontrar lo que son las proteínas de tipo glomerular, las cuales pues su presencia va a estar asociada a un daño glomerular. Bien, y vamos a encontrar proteinuria de tipo tubular cuando haya la reabsorción, en este caso, de proteínas de bajo peso molecular. Por otro lado, pues vamos a encontrar un tipo de proteinuria que también se le denomina posrenal, y en este caso son proteínas que se van a estar presentes o que se van a secretar a nivel de uréteres, de vejiga, de uretra, de próstata, o en procesos infecciosos y procesos inflamatorios. Entonces hablaríamos de proteínas posrenales cuando se secreten a nivel de estos órganos o en situaciones inflamatorias o infecciosas. Por otro lado, cabe señalar que en este caso las tiras reactivas nos van a detectar lo que es la albúmina, que recordemos que es la proteína que se asocia principalmente a daño renal. Entonces, en este caso, por esa razón es la proteína que primordialmente se determina a través del examen químico. El método, pues, es un método bastante sencillo, consta de 2 indicadores. En este caso, algunos fabricantes emplean un tipo de indicador, que en este caso el más común es el azul de tetrabromofenol, o por otro lado, algunos otros fabricantes emplean otro tipo de indicador, pero bueno, de alguna manera el fundamento es el mismo. En la zona donde se realiza, en este caso, la prueba de albúmina en la tira reactiva, pues también cuenta con un buffer. Recordemos que los buffer lo que hacen es mantener un pH constante, que en este caso va a ser un pH de 3. En este sentido, bueno, cuando la proteína o cuando la albúmina como tal está ausente en la muestra de orina, pues obviamente el pH se va a mantener constante, dado que de manera muy general lo que va a hacer las proteínas es ceder protones, y obviamente si hay proteína va a haber un paso, en este caso, de protones hacia el indicador, y entre mayor cantidad de proteína haya, pues mayor cantidad de protones va a haber. Por ende, pues el pH va a empezar a aumentar. En este caso, pues en ausencia de proteína, pues la zona reactiva donde se va a llevar a cabo la determinación de proteínas se va a mantener de un color amarillo, y a medida que la concentración de proteína aumenta, el color progresa por varias tonalidades. En este caso, cuando una prueba de proteínas da positiva, pues el vire que se empieza a llevar a cabo es de un color amarillo a verde, y posteriormente, entre mayor proteína haya, pues en este caso se puede llegar a una tonalidad verde un poquito más intensa, ya tirándole a un color inclusive azul. Entonces aquí vemos cómo se lleva a cabo esta
esta reacción. Bueno, en este caso la proteína pues va a ceder los protones al indicador y entre mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de protones y por ende el vire va a tornarse de un color amarillo hasta poderse tornar a un color inclusive verde azulado, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Existen diferentes correlaciones con respecto a la prueba de proteínas. Se puede correlacionar también con la presencia de sangre en el examen químico o en la presencia, en este caso, de hemoglobina. Y como tal, ¿por qué se relaciona con la sangre? Porque recordemos que la sangre, dentro de la sangre, la proteína que se encuentra en mayor abundancia, en este caso, pues es la albúmina. Y en este sentido, pues cuando hay algún sangrado a nivel del sistema urinario, pues la presencia abundante de sangre, pues va a llevar consigo misma, pues obviamente la albúmina, y por eso se va a presentar o se va a tornar positivo el parámetro de proteínas. Pero bueno, como tal, en ese tipo de circunstancias, pues la proteinuria está dada por la presencia de sangre y no como tal por algún daño del sistema urinario. Por otro lado, pues también aquí se menciona que la microscopía es otra de las pruebas con las cuales se va a correlacionar en este caso la proteinuria, ya que pues va a haber algunas estructuras que van a estar presentes en el sedimento urinario y que van a estar asociadas en este caso a la proteinuria. Uno de ellos, por ejemplo, es la presencia de cilindros. En su momento lo vamos a hablar más a detalle. Existen diferentes fuentes de interferencia o fuentes de error, las cuales pues van a estar generando falsos positivos o en el caso de también o en este caso también falsos negativos. En el caso de los falsos positivos, pues una orina muy alcalina puede generar falsos positivos, una orina muy amortiguada puede generar falsos positivos, un tiempo inadecuado en la reacción también puede generar falsos positivos. Y aquí esta prueba es una de las que yo les comentaba hace un rato, que mencionábamos que en muchos laboratorios introducen varias tiras reactivas al mismo tiempo y dejan las tiras sumergidas dentro de la muestra de orina. Uno de los factores que se llegan a alterar en este caso son las proteínas, tornándose positivas cuando en realidad son negativas. El uso de algunos antisépticos también va a generar falsos positivos, así como la alta densidad también en una muestra de orina puede generar interferencia, ocasionando falsos positivos. En el caso de los falsos negativos, pues en este caso algunas proteínas distintas a la albúmina, pues de alguna manera se van a correlacionar a falsos negativos, y la presencia en este caso de microalbuminuria pues también puede generar falsos negativos. Entonces son diferentes las circunstancias que pueden interferir siendo una fuente de error o una fuente de interferencia en la prueba de proteínas. Por otro lado, pues es muy importante tener cuidado, como ya lo habíamos mencionado, con la presencia de espermatozoides, ya que el líquido seminal pues contiene cierta cantidad de albúmina que nos puede generar en este caso un falso positivo, en este caso también un sangrado, como ya lo habíamos mencionado, y bueno, como tal, ahí es donde podemos surgir una pregunta que es muy común: ¿por qué me da la prueba de proteínas positiva y no observo nitritos? Pues en ese sentido, para contestar esa pregunta, más adelantito, como ya les mencioné, vamos a hablar un poquito más acerca de los cilindros, pero bueno, a grosso modo, los cilindros se forman o se conforman en este caso por proteína de Tans-Horfal, y en este caso pues la albúmina no tiene la facultad como tal de formar la presencia de cilindros. Entonces en ocasiones malamente muchos laboratorios tienden a relacionar que si la prueba de proteínas da positiva, por ende es casi obligatorio observar cilindros, y eso es un error. Entonces normalmente la prueba de albúmina, nos da positiva, ya que si el paciente está cursando por un daño renal, pues una de las consecuencias de ese daño renal es que
pues se generen en este caso los cilindros, y por eso es que nosotros los estemos observando, pero no como tal es es obligatorio que si hay albúmina haya cilindros, ya que en ese sentido, pues los cilindros, como les reitero, están conformados por proteína Trans-Horfal. En ese sentido, bueno, de esa manera podemos contestar esa pregunta que es muy común, y en su momento vamos a estar hablando un poquito más a detalle acerca de ello. Bien, y por otro lado, otra de las pruebas de las cuales vamos a platicar un poquito es de la glucosa, que es un parámetro muy común que también se determina en el examen químico de la orina, y a la presencia de glucosa en orina se le denomina glucosuria. Aquí es importante señalar que el riñón va a empezar en la orina va a empezar a aparecer, en este caso, glucosa, cuando se tiene una concentración sérica de glucosa de 160 a 180 miligramos por decilitro. A partir de esa concentración de glucosa sérica, es de esperarse que empiece a aparecer glucosa en la orina. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esa cifra, ya que pues si vemos que en nuestro paciente está apareciendo glucosa, es porque seguramente está manejando concentraciones de glucosa elevadas, más o menos por encima o más o menos en estos valores que están señalados aquí en esta diapositiva. Es importante aquí que tomemos en cuenta que una de las malas prácticas por parte de los pacientes es utilizar frascos para recolectar su muestra de orina, frascos que inicialmente fueron utilizados para contener algún tipo de alimento. Es cuando un paciente no llega a limpiar adecuadamente este tipo de frascos, pues en ocasiones esto puede generarnos falsos positivos en la muestra de orina, específicamente en la glucosa. Por esta razón es una de las cuales se tienen que rechazar muestras de orina que vengan en frascos de estas características. Ya en su momento hablamos un poquito más a detalle de los frascos o de las características que deben de tener los frascos donde se va a recolectar la muestra de orina. Y bueno, aquí es importante señalar que en el caso de los pacientes diabéticos, pues es de esperarse, bueno, si en este caso, si el paciente es diabético y no tiene los niveles de glucosa séricos controlados, pues es de esperarse que empiece a aparecer glucosa, en este caso, en la orina. Es en otro tipo de circunstancias, también por las cuestiones hormonales, en el caso del embarazo, pues es de esperarse que en ocasiones llegue a aparecer glucosa en orina en las pacientes embarazadas. Normalmente los niveles de glucosa de las pacientes embarazadas van a estar dentro de lo normal, pero en orina puede que aparezca una concentración un poquito elevada de glucosa, y esto se debe a las hormonas que están relacionadas en este caso en el embarazo. Estas hormonas hacen que de alguna manera empiece a aparecer un poquito de glucosa en la orina y se mantengan concentraciones de glucosa normales a nivel sérico. Bueno, aquí comparto que esta fotografía es de hace unos meses atrás, cuando mi esposa estaba embarazada. Entonces, pues no desaproveché para incluir esta fotografía aquí que es muy especial para mí y para mi esposa, incluirlo aquí en esta diapositiva. Otro de los trastornos que también de alguna manera encontramos glucosa en orina, pero con niveles de glucosa séricos normales, es los trastornos tubulares, que ya anteriormente los habíamos mencionado, incluyendo inclusive el síndrome de Fanconi. En su momento ya abordamos con un poquito más de detalle ese tema. Entonces, aquí vemos que a nivel nuevamente los túbulos renales es donde, principalmente en el área del túbulo proximal, es donde se lleva a cabo la reabsorción, en este caso de glucosa. Bien, ¿en qué consiste el método que se utiliza en las tiras reactivas para la determinación de glucosa en orina? Bueno, cuando existe una molécula de glucosa en orina, esta glucosa va a unirse, en este caso, a oxígeno. Posteriormente, por acción de la enzima glucosa oxidasa, va a generarse ácido glucurónico más peróxido,
y posteriormente este peróxido va en la presencia de un cromógeno, que en este caso puede ser yoduro de potasio o tetrametilbenzidina, va en presencia en este caso de una peroxidasa, va a generar un cromógeno oxidado más agua, y en este caso este cromógeno es lo que nos va a generar una tonalidad de color violeta en el caso, por ejemplo, de una prueba de glucosa positiva en orina, que va a generar interferencias o generar en este caso específicamente falsos positivos en esta prueba, pues la presencia de agentes oxidantes como pueden ser antisépticos, desinfectantes, ácido sulfúrico, permanganato de potasio, dicromato de potasio o halógenos. Este tipo de agentes oxidantes puede generar falsos positivos en esta prueba. Lo que nos va a estar generando en este caso también falsos negativos puede ser el uso de algunos antibióticos, e inclusive también el uso de ácido ascórbico puede generar falsos negativos. Muestras de orina con una densidad baja también puede generar falsos negativos, además de que cuando encontremos en este caso una alta cantidad de cuerpos cetónicos, esto también puede intervenir y generar falsos negativos. Cuando se utilizan muestras de orina que estén, que se haya excedido en este caso el tiempo recomendado para realizar el análisis de orina, puede generar también falsos negativos, y esto es debido principalmente a que si la muestra de orina tiene alguna bacteria, obviamente esta bacteria va a utilizar como fuente de energía la glucosa para que a su vez esta bacteria pues pueda sobrevivir, y en este caso la bacteria, al utilizar la glucosa como fuente de energía, pues en este sentido la glucosa que va a estar presente en la muestra de orina, esa concentración de glucosa va a ir disminuyendo conforme la bacteria vaya utilizando esa glucosa. Otro parámetro que se determina comúnmente en el examen químico de la orina, pues en este caso es las cetonas. Y bueno, en este caso, hablar de cetonas, estaríamos hablando de 3 productos intermediarios del metabolismo de ácidos grasos, que en este caso es la acetona, el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico. ¿Qué importancia tiene en este caso determinar cetonas en la orina? Pues en este caso, estos cuerpos cetónicos se originan en este caso a partir del metabolismo de las grasas. En este caso, la incapacidad de metabolizar los carbohidratos, como sucede en el caso de la diabetes, estos cuerpos cetónicos empiezan a aparecer. En resumen, es cuando el paciente está utilizando como fuente de energía, en este caso a las grasas y no la glucosa. Recordemos que parte del metabolismo, cuando el organismo no puede o no tiene, en este caso, a la mano glucosa para poder funcionar, en este caso, las células, a partir de las grasas también, a través del metabolismo, a partir de los lípidos o grasas se va a obtener glucosa. Entonces, cuando se utiliza como fuente de energía la grasa para poder obtener esa glucosa, es cuando se originan como tal los cuerpos cetónicos. Y en el paciente, por ejemplo, específicamente en los pacientes diabéticos, es importante que se haga un monitoreo, en este caso, de los cuerpos cetónicos, ya que si empiezan a aparecer cuerpos cetónicos en pacientes diabéticos, esto como tal es un indicio de que probablemente sea necesario realizar un ajuste en la insulina o en el tratamiento por parte de los pacientes diabéticos. También cuando hay una pérdida excesiva de carbohidratos, como puede ser en el caso, por ejemplo, del vómito, como en el caso, por ejemplo, de las pacientes que tengan problemas de anorexia o bulimia, estos cuerpos cetónicos también van a estar presentes en la orina. Bueno, y pues con respecto al método, pues las pruebas de tira reactiva utilizan la reacción de nitroprusiato de sodio para producir un color violeta. En este caso, en presencia de un acetato y acetona, en presencia de nitroprusiato de sodio, más glicina,
en un medio alcalino va a generar una coloración violeta. Y es así como nosotros vamos a observar en la tira una prueba de cetonas positiva. La zona reactiva se va a tornar de un color violeta. Puede interferir en este caso en esta prueba, generando falsos positivos. La presencia de fenolftaleína en la muestra de orina puede generar falsos positivos. El uso de levodopa también puede generar falsos positivos, así como sustancias con grupo sulfidrilo también puede generar falsos positivos. ¿Qué nos puede generar falsos negativos? Bueno, la presencia o el uso más bien de una muestra de orina que no se haya procesado rápidamente. Obviamente, si no la procesamos rápido, entre más tiempo dejemos pasar en procesar esa muestra de orina posteriormente a que el paciente recolectó la muestra, pues esto también nos puede generar falsos negativos. Por otro lado, el parámetro de sangre también lo vamos a poder detectar. Bueno, en este caso la sangre la vamos a poder detectar a través de la tira reactiva. Y bueno, aquí cabe señalar que vamos a llamar hematuria cuando hay la presencia como tal de eritrocitos en la muestra de orina. Y vamos a denominar hemoglobinuria cuando se observa hemoglobina, bueno, en este caso cuando hay hemoglobina en la muestra de orina, pero ausencia como tal de eritrocitos. Bueno, de alguna manera ambas situaciones, tanto en la hematuria como en la hemoglobinuria, pues vamos bueno, en este caso a relacionarlo directamente con la presencia de sangre. Pero la diferencia es que en la hematuria, pues vamos a observar eritrocitos en el sedimento urinario, y en la hemoglobinuria, pues vamos a tener el parámetro de sangre positivo, pero en el sedimento urinario no vamos a observar como tal a los eritrocitos. Y esto es principalmente a que, pues normalmente, o bien hubo una lisis de los eritrocitos en el momento de estar procesando la muestra de orina, o bien hubo una hemólisis intravascular diseminada. Esto quiere decir que hubo una hemólisis de los eritrocitos, pero en torrente sanguíneo, y al haber esa hemólisis, obviamente se libera la hemoglobina, y esta hemoglobina pasa libremente a través del glomérulo, y por ende vamos a detectar en este caso la hemoglobina en orina, pero la ausencia en este caso de los eritrocitos. Esto es con respecto a estas, bueno, es importante aquí hacer esa diferenciación tanto de la hematuria y la hemoglobinuria. Y bueno, como ya lo mencionamos, en la hematuria se van a observar eritrocitos, y este sangrado o esta presencia de eritrocitos en orina puede estar presente en trastornos de origen renal, o bien en sangrados del sistema urinario, o inclusive en un sangrado genitourinario. Y las causas principales en este caso de la hematuria pues pueden ser variadas. Dentro de las causas podemos encontrar la presencia de cálculos renales. Recordemos que cuando un cálculo renal está tratando de abandonar el sistema urinario, pues va bajando a través del sistema urinario, y al ir bajando, pues este tipo de piedras va a lesionar en este caso el tejido del sistema urinario, y esto va a generar un sangrado. En algunas enfermedades glomerulares también vamos a observar la presencia de hematíes o de glóbulos rojos en la orina. En la presencia de tumores también es común observar abundantes glóbulos rojos o eritrocitos. Cuando hay algún traumatismo, cuando hay pielonefritis, también es común encontrar hematuria. En la exposición a sustancias químicas, o bien cuando el paciente está cursando o llevando a cabo un tratamiento de anticoagulantes, también puede haber la aparición de eritrocitos en orina. En este caso, la hemoglobinuria se puede presentar en lisis de eritrocitos en vías urinarias, y esto puede estar asociado principalmente a un mal procesamiento de la muestra de orina. En su momento vamos a hablar en la siguiente clase las situaciones que son importantes tomar en cuenta en el momento de procesar una muestra de orina para evitar la lisis de eritrocitos, y esto principalmente se asocia
en la centrifugación, en el momento que estemos homogenizando la muestra de orina para procesarla. Estos son factores que pueden perjudicar en este caso a los eritrocitos, y estos a su vez se puedan lisar, ya que los eritrocitos son células muy sensibles que si se agreden por alguna homogenización vigorosa o en este caso una centrifugación muy excesiva, pues se van a estar rompiendo. Entonces se va a encontrar hemoglobina en situaciones también de anemias hemolíticas, en reacciones posttransfusionales, en quemaduras graves, en picaduras de araña o algún insecto, en procesos infecciosos o en actividad física extenuante, pues como tal se va a detectar la hemoglobina, pero al observar el sedimento urinario no se van a visualizar en este caso eritrocitos. Por otro lado, también es importante mencionar a la mioglobina, y recordemos que la mioglobina es una proteína que va a estar presente a nivel muscular. En este caso, cuando hay algún tipo de traumatismo, algún síndrome por aplastamiento de algún órgano, cuando hay coma prolongado, cuando hay procesos de convulsiones, cuando hay atrofia muscular, o bien en situaciones de actividad física extensa o extenuante, puede haber la liberación de mioglobina por parte del músculo, y al haber esa liberación, pues obviamente esa mioglobina se va a liberar de los músculos, va a entrar a torrente sanguíneo. Una vez entrando a torrente sanguíneo, cuando esta sangre pase a través del glomérulo, esta mioglobina va a pasar libremente a través del glomérulo, y es lo que vamos a detectar en este caso en sangre, la mioglobinuria, o en este caso la mioglobina. Aquí, bueno, no viene incluida en esta diapositiva, pero aquí es posible detectar o poder diferenciar en este caso la presencia de hemoglobina y de mioglobina. En este caso, si nosotros contamos con una muestra de suero del paciente, podemos hacer una determinación de CK total, de la creatincinasa total, y en este caso, de la deshidrogenasa láctica. Si hay la presencia, en este caso, de sangre en orina, pero nosotros no observamos eritrocitos y sospechamos de que lo que estamos detectando a través de la tira reactiva es mioglobina, es simplemente nosotros hacemos la determinación de esos dos analitos, de una creatincinasa y de una deshidrogenasa láctica, y si estas se mantienen o se encuentran elevadas, pues posiblemente lo que estemos detectando en orina sea mioglobina. Entonces, un pequeño tip en el caso de que ustedes quisieran detectar en este caso o diferenciar si es hemoglobina o mioglobina lo que estamos observando en la tira reactiva. Cabe señalar que existen 3 diferentes tipos de hematuria de manera muy general. Vamos a hablar de una hematuria prerrenal cuando hay una hemólisis o cuando hay un rompimiento o una liberación tanto de hemoglobina, o bien cuando se trate de mioglobina. Esto es a nivel de torrente sanguíneo, es decir, que estos eventos suceden antes de que esta sangre pase a través del riñón. A eso le vamos a denominar hematuria prerrenal. Vamos a denominar hematuria renal cuando el sangrado es a nivel a nivel renal, y vamos a denominar como postrenal cuando el sangrado en este caso es de tipo postrenal, es decir que este sangrado se va a estar llevando a cabo a nivel de uréteres, vejiga o de uretra. En este caso, el método que se utiliza en la tira reactiva para la determinación de sangre, pues es un método en donde se utiliza, en este caso, peróxido de hidrógeno. En este caso, además del peróxido de hidrógeno, se utiliza un cromógeno como es el tetrametilbencidina, y en este caso, cuando hay peróxido de hidrógeno más la presencia del cromógeno en presencia de la enzima peroxidasa y en presencia, en este caso, de hemoglobina, pues se va a generar un cromógeno oxidado, y en este caso, este cromógeno oxidado va a observarse de un color verde, y dependiendo la cantidad de hemoglobina que haya, en este caso, en la orina,
pues entre mayor sea la cantidad de esa hemoglobina, pues mayor va a ser la tonalidad del verde. Entonces, cabe señalar que pues en este sentido, una prueba de hemoglobina positiva en la tira reactiva se va a observar con ese color verde. ¿Qué interferencias puede haber en este caso, en esta prueba de sangre o de hemoglobina? Pues puede haber la presencia de falsos positivos originada, en este caso también por los agentes oxidantes que ya anteriormente habíamos comentado, que principalmente son antisépticos o desinfectantes. Cuando una paciente del sexo femenino está saliendo de su periodo menstrual o se encuentra en su periodo menstrual, pues esto también nos va a estar generando pues falsos positivos de hemoglobina. Y bueno, en este caso es relativamente falsos positivos, más que nada que este sangrado no está relacionado principalmente a un sangrado de tipo renal. Por eso es que se considera como tal una contaminación, ya que este sangrado pues no está asociado a enfermedad renal. Cuando hay la presencia de algunos microorganismos que tengan la facultad o que tengan, en este caso, la peroxidasa bacteriana, también nos pueden generar falsos positivos. En este caso, el captopril, algunos antibióticos, la presencia también de ácido ascórbico, o bien, en este caso, niveles aumentados de nitritos pueden generar, en este caso, falsos negativos en el parámetro de sangre, o también cuando no se homogeniza correctamente una muestra de orina, esto también nos puede generar falsos negativos en este parámetro. Bueno, entrando ya a otro de los parámetros que se determinan a través del examen químico de la orina, pues es la bilirrubina, y normalmente la bilirrubina está asociado a la función o a la evaluación de la función hepática. En este caso, pues cabe señalar cabe recordar que existen tres tipos de bilirrubina: la bilirrubina total, la bilirrubina indirecta o también conocida como no conjugada, y la bilirrubina directa, también conocida como conjugada. Entonces, específicamente en la muestra de orina, lo que nosotros vamos a detectar en este caso es la bilirrubina directa o también conocida como bilirrubina conjugada. Cuando existe un daño hepático, ya sea en algún proceso de cirrosis o hepatitis, pues la orina se va a observar de un color muy oscuro. A esto se le denomina coluria, y pues normalmente los pacientes llegan a referir que están orinando color Coca-Cola porque es una tonalidad un poquito oscura. El método se basa principalmente cuando hay, en este caso, con el uso de un glucurónido de bilirrubina en presencia de una sal de diazonio en un medio ácido, se va a generar un colorante azoico, y este colorante azoico pues va a tener una tonalidad violácea o violeta. Entonces, lo mismo, entre más encendido sea el color violeta, mayor concentración en este caso de bilirrubina va a estar presente en este caso en la orina. Y bueno, aquí cabe señalar que pues la bilirrubina surge a partir de los eritrocitos. Cuando estos eritrocitos son lisados a nivel de vaso, se va a liberar hemoglobina. Posteriormente, esta hemoglobina va a ser metabolizada y se va a dar origen a la protoporfirina. Esta protoporfirina va a dar origen a la bilirrubina, que en este caso va a ser una bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina va a pasar a torrente sanguíneo, y a nivel de torrente sanguíneo va a llegar al hígado, en donde esta bilirrubina no conjugada, que cabe señalar que esto va a ser a nivel de vaso, esta bilirrubina a nivel de hígado se va a conjugar, es decir, que se va a unir con albúmina. Posteriormente, esta bilirrubina conjugada o bien unida a albúmina va a ser conducida al conducto biliar, para que posteriormente a partir del conducto biliar pueda llegar al intestino. Y en este caso, pues parte de esta bilirrubina
se va a eliminar a través de las heces en forma de estercobilinógeno, que a su vez va a dar origen a la urobilina, y esta urobilina pues va a ser eliminada en este caso a través de las heces. Y por otro lado, otra parte en este caso de la bilirrubina va a dar origen a lo que es el urobilinógeno, que es una de las pruebas que vamos a mencionar más adelantito. ¿Qué nos puede generar en este caso interferencias generando falsos positivos en esta prueba de bilirrubinas? Pues el uso de fenazopiridina, que es un medicamento, va a dar origen a una orina que se le denomina orina medicamentosa, y bueno, este fármaco va a hacer que la orina se torne de una tonalidad muy como naranja o muy encendida, que esta tonalidad pues nos va, o particularmente este fármaco pues va a alterar muchos parámetros del examen químico, entre ellos principalmente la bilirrubina, generando un falso positivo. ¿Qué nos puede generar falsos negativos? El uso de algunos antibióticos, así como el uso de ácido ascórbico, nos puede generar un falso negativo. Concentraciones elevadas de nitritos también nos puede generar falsos negativos. O bien cuando la muestra de orina es sometida durante mucho tiempo a la luz solar, pues también la luz va a desdoblar la bilirrubina, y eso a su vez va a generar un falso negativo. ¿Qué hay con respecto al urobilinógeno? Al igual que la bilirrubina, pues va a ser una prueba del examen químico de orina que nos va a ayudar a evaluar la función hepática, pero también va a estar positivo cuando hay un proceso hemolítico, cuando en los ciertos padecimientos o ciertos síndromes hemolíticos, pues va a ser positivo en este caso el urobilinógeno. Bien, este es el mismo esquema que hace un momentito observamos. A partir, en este caso, de la bilirrubina, se va a dar a nivel de intestino, parte de esa bilirrubina va a dar origen a lo que viene siendo el urobilinógeno, el cual a nivel de intestino va a ser reabsorbido a través de la sangre. Parte de ese urobilinógeno se va a eliminar por el riñón, y otra parte va a regresar al hígado para posteriormente ser metabolizado y llegar nuevamente al conducto biliar, y así es como tal como va a surgir como tal el urobilinógeno. Aquí lo que nos importa es de que este urobilinógeno que es reabsorbido a la sangre, pues parte es transportado en este caso al riñón, y por ende una vez que este urobilinógeno llega al riñón, pues este urobilinógeno es eliminado a través de la orina. ¿En qué se basa en este caso la prueba de urobilinógeno? Bueno, cuando hay la presencia de urobilinógeno en una muestra de orina en presencia del reactivo de Ehrlich en un medio ácido, pues nos va a generar un colorante azoico, y específicamente este colorante azoico nos va a dar una tonalidad rojiza, que nos puede generar falsos positivos en esta prueba. Pues en este caso el uso de procaína o el uso de metildopa puede ser fármacos que pueden ocasionar falsos positivos en esta prueba. Orinas que también tengan fenazopiridina. También el uso de sulfamida pues puede generar en este caso un falso positivo, así como también el uso de fenazopiridina. ¿Qué nos puede generar falsos negativos? Pues bueno, una concentración muy alta de nitritos nos puede generar falsos negativos, o bien orinas que sean muy viejas, que ya tiene mucho tiempo que se recolectaron, también nos puede generar falsos negativos, así como el uso de formol en la muestra de orina nos puede generar falsos negativos. Otro de los parámetros que se evalúan dentro del examen general de orina o en el examen químico de la orina, pues es los nitritos. Y bueno, en este caso los nitritos van a estar asociados a la presencia de alguna bacteria que puede estar generando una infección en vías urinarias. Cabe señalar que los nitritos pues van a estar presentes en muchos vegetales, principalmente en vegetales verdes, en el jitomate, en general en muchos vegetales es donde nosotros vamos a obtener nitritos. Y bien, estos nitritos
obtenidos en este caso por la dieta, muchas especies bacterianas, entre ellas la Escherichia coli, la Klebsiella, las Pseudomonas o Enterobacter, van a ser géneros bacterianos que tienen la facultad de realizar una reducción de nitratos a nitritos, y esto por medio de una enzima, en este caso que es una enzima de tipo reductasa, que realiza la reducción de nitratos a nitritos. Entonces, específicamente estas especies bacterianas van a tener esa facultad de reducir esos nitratos a nitritos. Y muchas veces llega a surgir una pregunta muy común. Y esta pregunta es: ¿por qué me da nitritos negativos y observo bacterias en el sedimento urinario? Bueno, y pues la respuesta es muy simple. Porque no todos los géneros bacterianos que ocasionan una infección en vías urinarias tienen la facultad de reducir los nitratos a nitritos. Específicamente, las especies bacterianas que ya les mencioné, que las tenemos aquí en esta diapositiva, estas especies bacterianas son las que tienen esa facultad de realizar esa reducción de nitratos a nitritos. En el caso, por ejemplo, de los enterococos, de los estafilococos, de las levaduras, del proteus, de salmonella, de serratia, que son otras especies bacterianas que pueden ocasionar infecciones en el tracto urinario, estas bacterias no tienen esa enzima reductasa, y por ende es que en ocasiones nosotros vamos a observar bacterias en el sedimento urinario, pero la prueba de nitritos va a ser, en este caso, negativa. Por otro lado, bueno, antes de entrar a los falsos negativos, vamos a hablar un poquito de la prueba, cómo es que se lleva a cabo la reacción de nitritos en la tira reactiva. Pues bueno, cuando una prueba de nitritos es positiva, se va a observar una coloración rosa en esa zona reactiva. Y bueno, en este caso, el ácido para-arsinílico o sulfanilamida en presencia de nitratos se va a generar una sal de diazonio. Bueno, y en este caso, esta sal de diazonio que se generó en esta reacción previa, en presencia de tetrahidrobenzoquinolina, va a generar un colorante azoico de color rosa, y es como tal lo que vamos a estar observando en la tira reactiva. ¿Qué nos puede generar falsos positivos? Pues en este caso, el uso de fenazopirina nos puede generar falsos positivos. Una orina mal conservada también nos puede generar falsos negativos. Y bueno, ya habíamos abordado esta pregunta. ¿Por qué observo bacterias y los nitritos me resultan negativos? Bueno, ya lo habíamos mencionado, cuando la bacteria no tiene la reductasa, esta enzima reductasa para reducir los nitratos a nitritos. Orinas también que como tal hayan sido orinas que ya se han emitido o lleven mucho tiempo de haber sido recolectadas, también nos puede generar esos falsos negativos, ya que las bacterias no nos van a esperar a que nosotros procesemos rápido la muestra de orina. En este caso, si hay un género bacteriano que tenga esa facultad de llevar a cabo la reducción de nitratos a nitritos, la bacteria va a estar reduciendo esos nitratos a nitritos, y si nosotros no procesamos rápido la muestra de orina, esa reducción va a continuar, de manera que puede ser que esa bacteria agote los nitratos presentes en esa muestra de orina, lleve a cabo esa reducción de nitratos a nitritos, y posteriormente esa reducción siga avanzando y llegue el momento en que no sea posible detectar, en este caso, esos nitritos en la muestra de orina, ya que como tal, pues la bacteria se agotó el sustrato, que son los nitratos, y por ende, al agotar el sustrato, pues obviamente ya no vamos a poder observar, en este caso, la reacción de nitritos positivo, ya que pues como tal se agotó el sustrato. O bien, si hay pacientes que tienen dieta pobre en nitratos, pues también no vamos a tener como tal la materia prima para que la bacteria pueda reducir esos nitratos a nitritos.
La presencia también de ácido ascórbico, esa sustancia que comúnmente se utiliza para prevenir resfriados o como tal el ácido ascórbico es, en este caso, la vitamina C, pues es el uso de ácido ascórbico nos puede generar falsos negativos, también así como la presencia o hacer el uso de algunos antibióticos nos puede generar falsos negativos en esta prueba. Bien, por otro lado vamos a hablar de la esterasa leucocitaria, que en este caso son enzimas que se utilizan para la detección de leucocitos en orina. En este caso, la esterasa leucocitaria va a estar presente principalmente en polimorfonucleares. Entonces, cuando hay la presencia de polimorfonucleares en orina, normalmente pues se asocia o va a haber presencia, en este caso, de esterasa leucocitaria. Y bueno, la presencia de leucocitos en orina pues va a estar asociado, en este caso, directamente con un proceso inflamatorio o bien con un proceso infeccioso. ¿Cómo se va a llevar a cabo en este caso, la reacción para detectar la esterasa leucocitaria? Bueno, aquí en este caso la presencia de la esterasa leucocitaria con la suma de un éster del ácido indoxil carbónico va a generar como tal un indoxilo más un ácido, y en este caso el indoxilo más una sal de diazonio en medio ácido va a generar un colorante azoico, y este colorante azoico en la prueba de esterasa leucocitaria pues nos va a generar un tono violáceo, y por ende pues entre mayor sea la cantidad de esterasa leucocitaria presente en esa muestra de orina, ese color violáceo va a ser más fuerte. Si la cantidad de esterasa leucocitaria es menor, pues como tal, esa coloración que nosotros vamos a observar en la tira reactiva, pues va a ser un poquito más tenue, no va a ser un violeta tan intenso. ¿Qué nos puede generar falsos positivos? En este caso, en esta prueba de esterasa leucocitaria, pues en este caso agentes oxidantes, como ya los habíamos mencionado, pueden generar estos falsos positivos. El uso de formol en la muestra o el uso de nitrofurantoína también nos puede generar falsos positivos en esta muestra. Falsos negativos nos puede generar, en este caso, concentraciones de proteínas altas, nos puede generar falsos negativos, o bien esta es una de las razones por las cuales no se recomienda que la tira reactiva permanezca sumergida mucho tiempo dentro de la muestra de orina, ya que esto nos puede generar interferencias ocasionando falsos, en este caso falsos negativos, en la prueba de esterasa leucocitaria. El uso de algunos antibióticos, así como la presencia de ácido ascórbico, nos puede generar, en este caso, falsos negativos en la prueba de esterasa leucocitaria. Y bueno, de manera muy general, este es el significado que tienen los diversos parámetros que comúnmente se utilizan al hacer la determinación del examen químico de la orina. Bueno, y en este caso, esta es a grosso modo el fundamento de algunas pruebas del examen químico de la orina y el significado que tiene el realizar estas mediciones en el examen químico. Entonces los invito a que nos acompañen en la siguiente clase para darle continuidad a este curso de uroanálisis. No, agradecemos enormemente al químico Enrique que nos haya compartido todos estos conocimientos acerca de la tira reactiva, cómo se lleva a cabo la integración tanto del examen químico como del examen microscópico, así como qué interferencias van a estar causando en cada una, ya sea como falso positivo, como falso negativo, en cada una de las determinaciones, así como tener el cuidado de tener una muy buena preanalítica a la hora de realizar el examen químico del análisis de la orina. En este momento cedo la palabra a mi compañero Amílcar para que él proceda con la lectura de las preguntas y el químico Enrique nos haga favor de responder a cada una de ellas. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni.
Bueno, voy a dar paso a la lectura de las preguntas. Yalina consulta que si observa cilindros en fresco, ¿tiene que tener forzosamente en la tira reactiva proteínas? Claro que sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se Sí, lo escucha. escuchamos. Ok, bien. Pues miren, recuerden que los cilindros como tal están conformados por una glicoproteína llamada Tanshorfal. Entonces, como tal, la presencia de los cilindros, principalmente si son cilindros, lo que vienen siendo cilindros celulares, granulosos o serios, la presencia de estos cilindros están asociados a alguna patología de tipo renal. Entonces, para que haya la presencia de estos cilindros, pues ya en realidad la función renal ya se encuentra perjudicada y por eso es que se asocia la presencia de cilindros en este caso, con las proteínas, pero no es una regla, no es una ley. Hay veces que nosotros podemos encontrar abundantes cilindros hialinos, cilindros e incluso algunos cilindros celulares que se van a encontrar en la orina, pero no va a haber en este caso la ausencia de proteínas. Y esto pues erróneamente se ha asociado mucho la albúmina y recordemos que, como lo mencionamos en la clase, lo que nosotros estamos detectando es albúmina. Y al detectar la albúmina, pues recordemos que parte de la función que desempeña el sistema urinario, específicamente las capas de filtración glomerular, es como tal no permitir el paso de algunas sustancias, entre ellas las proteínas, porque bueno, la albúmina, al ser la proteína más abundante en la sangre, pues obviamente la albúmina va a pasar a través de o va a fluir más bien a través del glomérulo, pero si el glomérulo está sano, el glomérulo no va a permitir el paso, en este caso, de la albúmina. Entonces, si se empieza a filtrar albúmina, quiere decir que la membrana de filtración a nivel glomerular está dañada y eso se refleja que hay un daño renal. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este punto, que los cilindros no están conformados por albúmina. Lo que nosotros estamos detectando en la tira reactiva es la albúmina, pero en realidad los cilindros están conformados, como ya lo mencionamos, por proteína Tanshorfal. Entonces, no es una regla, no es una ley. El hecho de que nosotros encontremos proteínas, dependiendo de la enfermedad, del grado de la enfermedad renal que esté cursando el paciente, cabe la posibilidad de que encontremos cilindros. Y normalmente, si vamos a encontrar cilindros, pues les reitero, van a ser cilindros que ya tengan alguna degeneración, como vienen siendo los cilindros granulosos o incluso los cilindros serios. Pero bueno, ya estamos hablando que para que haya la presencia de esos cilindros, debe de haber como tal ya un daño en la membrana de filtración. Entonces, como tal, sí quitarnos esa idea de que si nos da positivo las proteínas, forzosamente tenemos que encontrar cilindros. No es así. Muchas gracias, Enrique. Pasando a otra pregunta, es un paciente con 200 miligramos por decilitro de glucosa, no marcaba ni huella en la tira de orina. ¿Qué pudo haber pasado si la muestra tanto de sangre y de orina fueron recolectadas en el laboratorio? ¿Es correcto reportar la glucosa sérica alta y en orina negativo? Miren, se llegan a presentar diferentes circunstancias que, bueno, es de esperarse en condiciones normales cuando recordemos que hay un umbral renal. Ya cuando un paciente tiene concentraciones séricas de entre 160 miligramos o arriba de 180 miligramos por decilitro de glucosa a nivel sérico, se espera de que empiece a aparecer cierta cantidad de glucosa en orina. Pero existen algunas enfermedades relacionadas a los túbulos renales. En los túbulos renales existen mecanismos que son transportadores de moléculas
algunos de estos mecanismos permiten que de la luz, de la luz tubular, en este caso del líquido, del filtrado tubular, ciertas sustancias se regresan al torrente sanguíneo, o bien del torrente sanguíneo algunas sustancias pasan directamente a la luz tubular. Entonces, cuando hay algún daño en este tipo de mecanismos que están relacionados al proceso de secreción y absorción a nivel tubular, en ocasiones se presentan ese tipo de fenómenos que llega a haber concentraciones de glucosa sérica en ocasiones normales, pero hay la presencia como tal de glucosa en orina. Entonces hay enfermedades, específicamente les reitero a nivel tubular, que se asocian con este tipo de situaciones en donde se encuentra glucosa en orina, pero los niveles de glucosa en sangre se observan normales. También ahí sí es importante que se preste muchísima atención en las cuestiones preanalíticas, ya que pues si el laboratorio no está procesando de forma adecuada o no está llevando a cabo las cuestiones preanalíticas correctas para recolectar una buena muestra, pues en este caso algunas cuestiones preanalíticas también pueden generar esos falsos positivos o falsos negativos, y no solamente en glucosa, sino en muchas de las pruebas. Pero les reitero, hay enfermedades asociadas a nivel tubular que se llega a observar ese tipo de fenómeno como el que me menciono. Muchas gracias, Enrique. Pasando a otra pregunta, ¿sería correcto agregar algún lisante para eliminar los eritrocitos del sedimento y poder observar el resto del sedimento? Bien, referente a los eritrocitos, de primera instancia, cuando nosotros observemos eritrocitos en orina, es muy importante que nosotros nos enfoquemos en la morfología del eritrocito, ya que dependiendo de la morfología que tenga el eritrocito, esta morfología incluso en ocasiones la podemos asociar a un daño a nivel glomerular. Como les mencionaba hace un ratito, cuando platicábamos de los cilindros, si de pronto a lo mejor ya hay la presencia de albúmina y al haber la presencia de albúmina y esa, en este caso esa albuminuria es de origen renal, por ende, pues lo podemos asociar a un daño a nivel glomerular. Al haber un daño glomerular, recordemos que ese daño presente en la membrana, en las membranas de filtración, va a ocasionar que los eritrocitos pasen muy forzados a través de esa membrana. Y cuando pasan muy forzados a través de esa membrana, es cuando se da origen a los diferentes tipos de dismorfia que a lo largo del curso, pues los demás maestros van a estar platicando acerca de las dismorfias. Entonces, es importante que cuando nosotros observemos eritrocitos, en primer lugar veamos la morfología. Si se trata de morfologías que sean normales, es válido que, y si de pronto a lo mejor la cantidad de sangre es tanto que no nos permite observar otras estructuras al microscopio, podría ser válido lisar los eritrocitos con algún lisante, e incluso muchos llegan a utilizar ácido ascórbico para lisar los eritrocitos y poder visualizar los demás campos, pero eso es válido únicamente cuando nosotros nos cercioremos que la morfología de los eritrocitos sea normal. Y al ver una morfología normal de los eritrocitos, pues estaríamos hablando que posiblemente el sangrado que está presente en el paciente, pues es un sangrado de tipo posrenal, es decir, de vías urinarias bajas. Puede tratarse de un sangrado a nivel de la pelvis renal, de los uréteres, de la vejiga o inclusive de la uretra. Entonces, se puede utilizar lisantes, pero bajo ciertas restricciones. Les reitero, pero es muy importante que nosotros antes de lisar eritrocitos nos cercioremos cómo es la morfología de los eritrocitos para descartar que haya la presencia en este caso de alguna dismorfia eritrocitaria que pudiera estar asociada a un problema glomerular o una glomerulonefritis y bueno, esto es información bastante importante que nosotros como laboratorio tenemos que reportar la presencia de las diferentes dismorfias
que se encuentran en una muestra de orina. Entonces, en concreto, se vale, pero siempre y cuando evaluar, en primer lugar, la morfología eritrocitaria. Muchísimas gracias, Enrique. Otra consulta acá por Isorki pregunta, ¿por qué podemos tener incontables leucocitos en el sedimento de una orina y la tira reactiva marca negativo en la esterasa? ¿Aló, Enrique? Ya mencionamos algunos factores que... Sí, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, disculpe, sí, ya te escucho. Sí. Ok, pues recordemos que ya lo mencionamos a lo largo de la presentación que existen diferentes factores que nos pueden generar falsos positivos y falsos negativos. Nosotros debemos de tener en mente que al realizar el examen químico va a haber ciertos factores que nos pueden generar esos falsos positivos y esos falsos negativos. Entonces, pues de alguna manera sí es importante que nosotros no nos fiemos del todo en lo que nos esté mostrando la tira reactiva y lo que nosotros estemos observando en este caso en el sedimento. Ya en base a lo que estuvimos platicando, les reitero, hay múltiples factores que pueden alterar esos resultados. Entonces, hay que tener mucha cautela al momento de hacer la interpretación. Puntualmente, con respecto a los eritrocitos, recordemos que pueden ser múltiples causas. En el caso, por ejemplo, de la esterasa leucocitaria, como lo mencionamos, la esterasa leucocitaria son enzimas presentes en polimorfonucleares. Entonces, si nosotros lo que tenemos son polimorfonucleares, es de esperarse que nosotros en el sedimento observemos leucocitos, pero esos leucocitos en su mayoría sean polimorfonucleares. Pero, ¿qué pasa si lo que hay, la presencia de esos leucocitos en el sedimento urinario son mononucleares? En este caso, pues los mononucleares no tienen esterasa leucocitaria y por ende nosotros podemos tener una cantidad incontable de mononucleares, por ejemplo, y tener negativo el parámetro de esterasa leucocitaria, porque en realidad al haber mayor cantidad de mononucleares, pues no vamos a encontrar una concentración de esterasa leucocitaria que esté acorde con lo que nosotros estamos observando. Entonces pueden ser múltiples factores. Algo muy común es eso, que en realidad lo que haya más sea, o lo que prevalezca en este caso sean mononucleares. Entonces es muy importante también visualizar y hacer la diferenciación de qué es lo que nosotros estamos observando, si son polimorfonucleares, si son mononucleares. Muchísimas gracias. Otra consulta acá por Lilian. Es perdón, ¿aló, me escucha? Sí, ya le escuchamos. Perdón, mi disculpa. Entonces, la presencia de pseudocilindro y cilindroides, ¿qué significado clínico tiene y cómo se reportaría? Ok, referente a los cilindroides, en realidad los cilindroides no tienen ningún significado clínico, ya que en realidad es mucina la cual se enrolla. Este tipo de morfologías normalmente se llegan a formar en el momento de estar manipulando la muestra y bueno, como tal, en realidad es mucina enrollada y por ende no tiene mayor significado clínico. Obviamente lo que nos genera cierta confusión es de que muchos de los cilindroides llegan a tener una morfología muy similar a los cilindros. Entonces, ahí sí es muy importante poner mucha atención para nosotros poder clasificar los cilindros, para que se pueda dar que nosotros podamos clasificar como tal una estructura como un cilindro, pues es necesario que ambos de los extremos de la estructura tiendan a ser curveados. Normalmente los cilindroides llegan a tener un extremo redondeado, pero el otro extremo lo llegan a tener alargado o inclusive como
una especie como de estructura fibrosa. En realidad no son por ambos lados del cilindro, no tienden a ser redondeados. Entonces, ahí sí es importante, pues, verificar, en este caso, que se trate de un cilindro de acuerdo a la morfología, e incluso hay algunos tipos de colorante que pueden ayudarnos a diferenciar, en este caso, mucina, por ejemplo, proteína Trans-Horfal, que es lo que conforma como tal a los cilindros. Entonces, también el utilizar algunos tipos de colorante nos pueden ayudar a la diferenciación en este caso, de los cilindros, de los cilindroides. Hay tinciones en donde la mucina se alcanza a observar de un color rosa, y con el mismo colorante el cilindro se observa de un color verde. Entonces, hay algunos, les reitero, algunos colorantes que nos pueden ayudar a facilitar ese tipo de morfología, de artefactos en el sedimento. Pero es sencillo, es simplemente poder diferenciar y saber diferenciar la estructura de un cilindro de un cilindroide. A lo largo del curso, tengo entendido, estaba checando en el programa, que también pues va a ver la clase de los cilindros. Entonces ya en su momento pues estarán platicando con más detalle acerca de estas morfologías. Muchísimas gracias. Pasando a otra pregunta, es por María. En el caso de que la tira reactiva marque cetonas positivas, ¿qué elementos se pueden observar en el sedimento? Pues miren, como tal, el hecho de que haya cetonas, pues directamente no se pudieran en algún momento observar cilindros hialinos. Y esto es debido a que, bueno, en el caso, por ejemplo, de algunos pacientes, de acuerdo a lo que estuvimos platicando en la clase, la presencia de las cetonas está asociada a cuestiones metabólicas. Cuando un individuo está teniendo o está utilizando como fuente de energía las grasas y no los carbohidratos, es cuando se da origen, en este caso, a los cuerpos cetónicos. Entonces, hay ciertos padecimientos en donde se pudiera asociar a lo mejor una cuestión de metabólica que se pueda asociar con la presencia a lo mejor de cilindros hialinos. Se me ocurre, por ejemplo, un paciente que tenga vómito, por ejemplo, que esté en un estado de deshidratación. Obviamente, al vomitar y en las condiciones en las que esté el paciente, en ocasiones, pues, como tal, las condiciones propias del paciente pueden originar la presencia de las cetonas, pero esa misma condición en la que el paciente se encuentre también puede originar que haya la presencia, en este caso, por ejemplo, les reitero, de cilindros hialinos, como puede ser un estado de deshidratación o en un estado, inclusive, si nosotros hiciéramos un examen general de orina, sometió a alguna prueba física, el metabolismo del atleta va a estar alterado. Entonces, el atleta pues va a estar utilizando grasas, por ejemplo, como fuente de energía, y eso va a dar origen a los cuerpos cetónicos. Y también recordemos que una de las circunstancias que pueden generar, por ejemplo, cierto tipo de proteinuria y cilindruria, pues también son actividades físicas extenuantes. Entonces, como tal, pues ahí podríamos encontrar un ejemplo en donde tenemos el parámetro de cetonas positivo, pero también la presencia, por ejemplo, de proteínas y de cilindros también positivos, y que no estén ligados directamente a alguna patología, sino por las condiciones en las que estaba el individuo. Muchísimas gracias. Y para terminar, una consulta con Cecilia. Indica si la tira reactiva marca ácido ascórbico positivo hasta 2 cruces y este interfiere en varios parámetros de la tira, ¿qué se debería hacer para saber cuál de los parámetros está afectado? Bueno. Hola, Sí, ¿me escuchas? ¿Me Ok. escucha, Enrique? Sí, ¿me puede repetir la última pregunta, por favor? Claro.
Cecilia consulta, si la tira marca ácido ascórbico positivo, dos cruces, y este interfiere en varios parámetros de la tira, ¿qué se debería hacer para saber cuál de los parámetros está afectando? Pues miren, ahí en ese aspecto sí es importante que nosotros nos guiemos muchísimo con lo que nosotros estamos observando en el sedimento. Si como tal en la tira nos está detectando ácido ascórbico, nosotros debemos de tener en mente que algunos de los analitos presentes en la tira reactiva se van a ver alterados. Entonces, es muy importante ahí poner muchísima atención, principalmente al sedimento urinario, para poder descartar, en este caso, en base a lo que nosotros observemos en el sedimento, poder determinar cuál es el falso negativo o el falso positivo que nos está generando la tira. Ahí sí definitivamente tenemos que ir muy de la mano con la observación del sedimento urinario. Bueno, muchísimas gracias por todas las respuestas. Bueno, pues las demás preguntas van a ser respondidas mediante Telegram, como se ha estado coordinando con las otras ponencias. Y pues, ¿no? Giovanni, si le cedo la palabra para que pueda proseguir. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que agradecer ampliamente al químico Enrique por toda esta plática que nos ha brindado, tan excelente en saber hacer una integración correcta y oportuna de todos estos parámetros, no solo dejar de qué es lo que me marca a mí la tira de orina o es lo que me está diciendo el equipo que marcó, sino tener todos esos fundamentos de cómo hacer una correcta interpretación de todos estos parámetros. Y no nos queda más que pues agradecer nuevamente muy ampliamente por esta excelente ponencia y pues estamos pendientes para la siguiente plática. Muchísimas gracias, químico Enrique. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y fue todo un gusto y un placer poder compartir estas 2 horas con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, que pasen excelente noche todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.